Hola compañeros, bienvenidos a Canalicultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz Jurado y volvemos a hacer otro vídeo del manejo y de la alimentación. En este caso vamos a hablar de las pastas y de los complementos que gastamos en las pastas de muda. Pero antes de empezar a eso, queremos hacer una pequeña reflexión de unos datos que vienen desde la edición, desde mi hijo que está editando esto. Y es que casi el 60% de la gente que visualiza nuestros vídeos no está inscrito al canal. O sea, la gente que acaba de ver nuestros vídeos y se los empapa bien empapados es gente que no está suscrita. O sea, el 60%. A nosotros nos da igual, pero ya que vais a ver nuestros vídeos, nosotros no vamos a estar cotilleando quién es el seguidor que ve nuestros vídeos. Esto lo hacemos para todo el mundo, tanto el que nos pueda caer mejor como el que nos pueda caer peor. O sea, lo hacemos para todos en general. Nos da igual que os suscribáis que veáis el vídeo. Por lo tanto, nos gustaría que estuvierais suscritos para tener más suscriptores, como todos los canales. Pero bueno, es simplemente ese dato curioso. Así que para el que no sepa, lo vamos a poner aquí. Suscribiros, le dais a la campanita y así se os avisará de cada vídeo que colguemos en el momento puntual. Y ahora sí, vamos al vídeo de hoy, que son las pastas de muda. Y sus complementos. Importante. Este tema del manejo de la alimentación es súper importante, porque en la muda está la base de una buena cría, como decimos, el siguiente año. Y el tema de las pastas, en nuestro caso, en nuestro aviario y en nuestro manejo, es súper importante porque es donde complementamos todas las necesidades que nuestra nutrición pueda tener o nosotros queramos que tenga. Entonces vamos a empezar por la pasta de muda que nosotros utilizamos y venimos utilizando en muchos años, que es, la tengo aquí, es la Blanco Español de Pineta. ¿Por qué gastamos esta pasta y no otra? Bueno, nosotros siempre vamos buscando un equilibrio y hemos probado muchas pastas, muchas. Os puedo asegurar que hemos probado muchas. Pero las que más nos han sido válidas siempre han llevado restos de semilla. Esta pasta, siendo muy válida para nosotros, no lleva ningún tipo de semilla. A mí la semilla no me gusta en las pastas, ni las que traen ya el comerciante, ni las que se le añaden. Me parece, no me gusta, ¿vale? No me gusta que la semilla esté con la grasa que tienen las pastas mórbidas. Pero bueno, eso es un gusto personal. A mí me gustan las pastas sin nada y de grano fino en cuanto a muda. Por eso gastamos el Blanco Español. Pero aparte, la principal virtud de esta pasta para nosotros es que tiene una proteína baja y no hay un desequilibrio de proteína y grasa, porque la proteína de esta pasta es solo el 13% y la grasa es el 12,50%. Por lo tanto, no hay mucha diferencia de proteína a grasa. En el tema de la proteína de la muda, a nosotros no nos interesa. No nos interesa tener en exceso, nos interesa tener la justa para asimilar la cantidad de aminoácidos que damos para favorecer los pigmentos y los cambios de pluma de los pájaros. Por lo tanto, con esa proteína nos sobra. Otra cosa importante, no lleva yema de huevo, solo trabaja con la clara. Nosotros ya aportamos la yema en cuanto a nuestra alimentación en la polentina, 2 o 3 veces por semana. Por lo tanto, para nosotros esta pasta ahora mismo es la mejor para la utilización en muda, conforme nosotros manejamos las pastas y complementamos, porque además aceptan muy bien los complementos en polvo que nosotros ponemos. Y luego una cosa, no necesita nada de semillas para ser apetecible para los pájaros. Los pájaros se la comen tal cual, no se la comen, la devoran, se la comen bastante bien. Entonces no necesitamos poner semillas para que se la coman mejor, ni para que estropee la pasta. Y ahora vamos a empezar. Vamos a hacerlo prácticamente, os voy a hacer aquí cómo yo hago 1 kilo de pasta. Y voy a explicaros el kilo de pasta y vosotros ya lo haréis a vuestros pájaros como queráis. Y con 1 kilo veréis las medidas. Vamos a empezar con el peso. Vale. Aquí tenemos una báscula. Y aquí tenemos pasta, tiene un aroma buenísimo.
Huele muy, muy bien. Luego tiene los cierres que son estupendos, que eso se ponen enseguida, para el que sabe. Bueno, vamos a dejar aquí y luego lo vemos. Ya tenemos 1 kilo de pasta. Nosotros diferenciamos en la pasta de muda, dos pájaros. Uno está el reproductor, el pájaro adulto o incluso el pájaro joven que no va a concursar, que ya sabemos de un principio que no va a concursar. Eso ya lo podemos adaptar al primer tipo de alimentación, que varía muy poco, pero ahora lo vais a ver. Por lo tanto, vamos a empezar. ¿Qué añadiríamos a este kilo de pasta para los pájaros reproductores? Que también vale para los pájaros de concurso, que necesitarán más suplementos. Empezamos. Lo primero y fundamental para nosotros es la espirulina. La espirulina para la pasta, para favorecer el sistema inmunitario, para favorecer el brillo en la pluma, algunos pigmentos, la espirulina. Sobre todo tener en cuenta para el sistema inmunitario del año que viene, los pájaros tienen que mudar a 10 gramos por kilo de pasta. Vamos a hacerlo. Yo lo tengo calculado más o menos, son ya, los 10 gramos son estas 2 cucharadas así. El que no lo tenga calculado, que lo pese. Con 10 gramos de espirulina, mis pájaros amarillos siguen siendo amarillos. Porque sé que mucha gente me va a decir que la espirulina produce doré. Puede producir que un amarillo se haga naranja. Si genéticamente ese pájaro es malo, seguramente con 10 gramos sobrará. Os puedo asegurar que con 10 gramos, mis pájaros, no hay ninguno que se haga naranja. Para que lo tengáis en cuenta. Una vez hemos echado los 10 gramos de espirulina para el sistema inmunitario, vamos a echar otra cosa. En este caso, vamos a echarle ajo, orégano y eucalipto. Y lo echamos en esta formulación, Cocicox. Los que me siguen, sabéis que ahora yo he cambiado a la polentina. Y a la polentina, en este cambio de alimentación, cuando yo pongo la pasta de muda, cambio la polentina. La polentina la hago con ajo, con cebolla y con aceite de oliva cuando no estoy gastando este producto. Cuando yo gasto este producto en la pasta de muda, cambio automáticamente la polentina con el aceite de coco. ¿Lo entendéis? Seguimos dando el ajo, pero de diferente manera. En esta pasta vamos a poner solo la dosis mínima, que son 5 gramos. No hay que poner en exceso. Los excesos de suplementación en todo es perjudicial. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos los criadores, y es que en los últimos 10 años la evolución en suplementación o en complementación para el alimento y nutrición de nuestras aves ha pegado un cambio brutal. O sea, hay muchísimas cosas y muchísimas cosas buenas por todos los lados. El problema está en que el manejo debe ser controlado. Los excesos no son buenos, hay que gastar lo justo y necesario. Yo también lo tengo calculado. Un poquito menos de colmada vienen a ser los 5 gramos. No hay que pasarse. Hay que poner, en este caso, la dosis mínima. En esta pasa. Ahora, voy a coger una cuchara más grande, perdón. Mezclaríamos. Si nosotros, con la alimentación que llevamos, pensamos que nuestros pájaros están mudando bien y no necesitamos ayudarles a los reproductores, con esto sobraría. Yo aconsejo a los reproductores también darle aminoácidos.
En este caso, con el pica pica. Esto favorece el crecimiento de la pluma y favorece el brillo. Favorece que nazcan bien las plumas, la estructura y todo. Por lo tanto, a los reproductores, esto lo dejo ya en cada uno. Yo les pongo. Hay gente que no les pone porque los reproductores les mudan muy bien con el alpiste, con la pasta y con las verduras y no les ponen. Yo también les pongo. A 10 gramos. Lo tengo controlado. Aquí ya tendríamos la pasta de nuestros reproductores. Con esto, espirulina, ajo, orégano y eucalipto. Y favorecer el tema de crecimiento de la pluma con los aminoácidos estaría más que de sobra para la salud de nuestros pájaros reproductores. Con las semillas, con las verduras, con la polentina que damos, con un buen baño, con todo. Así deberían de pasar toda la muda. Ahora seguimos para los pájaros de concurso. Esto se mantiene igual, estas tres cosas las tenemos igual, pero ahora necesitamos un plus para los pájaros que van a competir. En este caso, si los pájaros son amarillos, le pondremos al kilo de pasta Yellow Hepatic. Yellow Hepatic es una formulación para sacar el máximo rendimiento que el pájaro lleve genéticamente en cuanto a amarillo. No quiere decir que vayamos a darle un amarillo que no vale, que no tenga calidad, lo vayamos a poner campeón. No. Significa que un pájaro que tiene calidad genética para tener un buen amarillo lo tendrá con este producto. 10 gramos, además de proteger el hígado. 10 gramos por kilo de pasta. Haremos lo mismo si tenemos pájaros rojos, ¿vale? La pigmentación que pondremos, pero en este caso, si tenemos pájaros rojos, pondremos Carofil para pigmentar, ¿vale? Entonces, hemos llegado a este punto, diferenciamos los pájaros amarillos de los pájaros rojos y ahora, dentro de mi aviario, yo soy un criador especialista en pasteles, en brunos pasteles y en faeos. Y desde este vídeo quiero anunciaros un trabajo, bueno, quiero anunciaros un producto que es el trabajo de un laboratorio que es el de Avianmed con mi experiencia, ¿vale? Donde hemos juntado todo eso, lo hemos juntado para que el laboratorio cubriera mis necesidades. Y es una fórmula de Femelalina Plus para mí. Está hecha y concebida para mí, pero ahora va a estar disponible para todo aquel que quiera utilizarla. Y os la voy a presentar desde aquí. Femelalina Plus, canarios, faeos y pasteles. Fórmula José Luis Muñoz Jurado, criador nacional I454. Y este es el actual campeón del mundo en faeo blanco macho. ¿Vale? ¿Qué decir no de esto? Para mí es un orgullo. Pero ya no solo porque mi pájaro está aquí, porque mi nombre está aquí. Es un orgullo poder compartir de esta forma para todo el mundo todo lo que va aquí metido. Porque la formulación de este producto es una maravilla. Y todo el que la gaste criando faeos y pasteles lo va a ver. Esto no hace milagros. Esto lo único que hace es sacar lo máximo que un pájaro tiene genéticamente. Y que una mala alimentación, una mala nutrición, un desequilibrio de aminoácidos ramificados, de aceites, de cosas, puede impedir que un pájaro la saque. Con esto no tenéis ese problema. Esto está formulado para que un pájaro dé lo máximo que tenga genéticamente. Lo máximo que tenga genéticamente es lo que dará. El pájaro que sea de una calidad excepcional la tendrá. El pájaro que sea mediocre llegará a lo máximo que tenga. ¿Por qué esta fórmula es tan especial? La combinación de aminoácidos, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Para para potenciar la femelanina se necesitan unos ciertos aminoácidos. Pero bueno, no solo está en combinar unos ciertos aminoácidos. Hay que saber combinarlos bien y cómo se hace.
¿Por y para qué? Una de las mayores ventajas que tiene esta fórmula es la combinación de vitaminas y minerales combinados con los elementos traza. Joder, se me cae la gafa de sudor. Los elementos traza en esa combinación hacen una maravilla de este producto, porque crean un sistema inmunitario súper potente. Al contrario que años atrás, porque yo llevo haciendo mezcla de aminoácidos un montón de años, desde que se decía que la cisteína, la tirosina, la fenomelanina, un montón de combinaciones podían potenciar el color de los pájaros. Yo llevo haciendo un montón de pruebas y como yo, mucha gente. Y mucha gente se ha dado cuenta que la utilización de productos aminoácidos sin una buena formulación producen ejemplares que no tienen un sistema inmunitario potente. Producen pájaros que nacen con muchos con el punto negro, nacen pálidos o amarillos, se mueren a los 2 días, nacen súper débiles. Y no es porque simplemente sean faeos, no, es por la mala formulación de lo que han sido alimentados la muda anterior. Por lo tanto, con esta fórmula eso lo evitamos. Al contrario, ganamos en sistema inmunológico con esta formulación, con sus elementos traza. Y luego, bueno, ya, ¿qué más decir? Yo la llevo probando unos años y ahí están los resultados de mis pájaros. ¿Vale? Yo aconsejo a todo el mundo que críe faeos y pasteles a que utilice esta fórmula. Y cuando la haya utilizado, después que decida si le vale o si no le vale. Para sacar esa conclusión, debe utilizarlos en muda y ver la salud de las crías del año que viene, habiendo potenciado con aminoácidos, con vitaminas, con elementos traza, con minerales, con toda esta bomba. ¿Cómo es la salud de sus pájaros? Cuando el año que viene las vea, me dará las gracias, estoy seguro. Aparte de que en muda, cuando los pájaros acaben la muda, verán intensificada la fenomelanina. Estoy totalmente seguro de ello, porque el mayor problema que tienen la mayoría de criadores de pasteles y faeos es no sacar el máximo de sus pájaros, ya sea por una mala nutrición, dentro de esa nutrición por exceso o desequilibrio de aminoácidos, cosa que no pasa cuando se da este producto. Y ahora vamos a decir cómo lo damos nosotros. A esta combinación que hemos dicho de factores le damos los 20 gramos que dice la marca, 20 gramos. Estos 20 gramos no tienen ningún desequilibrio con el otro producto de aminoácidos. Para nada. Está combinado para que no pase eso, para que no haya un desequilibrio, aunque demos otro producto que aporte aminoácidos. Por lo tanto, es que estoy súper orgulloso de esta fórmula. Entonces, parece que se me nota, ¿no? Y encima lo mejor es que ya no solo estar orgulloso del resultado que dan mis pájaros, estoy orgulloso de que la gente la pueda utilizar, de que amigos míos que quieren saber el producto que yo doy, que yo he dado estos años atrás, que lo tengan, que puedan comprarlo y puedan utilizarlo y puedan ver los resultados que yo he visto con la fórmula. Así que bueno, vamos a seguir con la pasta. Vale, los 20 gramos no me acuerdo si eran una, pero lo vemos enseguida. Vale, eran 3. Esta fórmula es para potenciar y sacar el máximo rendimiento de la fenomelanina. Los pájaros que tienen fenomelanina, brunos, pasteles y faeos. Si alguno quiere sacar máximo partido de su fenomelanina, sea la mutación que sea, también la puede utilizar. Es tan ventajosa tener un producto como este, que te aporte lo máximo en la fenomelanina, siempre y cuando lo lleven tus pájaros. Porque hace unos días hablaba con un criador argentino que me decía que tenía muy buenos faeos, pero que creía que no daban el máximo, que la alimentación le parecía corta, que no sabía si le faltaban omega, si le faltaban tal. Lo que le faltaban eran productos como este, que saquen a la dieta de tu pájaro lo máximo, que nutran a la dieta de tu pájaro lo máximo, que los pájaros
de esta variedad necesitan. ¿Para qué decir el brillo que este producto aporta, Este producto, además de la aspirina, brillo total para la pluma de los pájaros. Bueno, compañeros, pues ya tendríamos la pasta. En este caso, como veis, no le he echado ninguno de los colorantes porque no sé a quién se la voy a poner, porque ya que la he hecho la voy a gastar. Pero bueno, ahora veré a quién se la he hecho. Aquí está la pasta. Vamos a repetir aquí y así queda 1 kilo de pasta. Pasta de muda. Un kilo. ¿Vale? Por 1 kilo echamos 10 gramos de espirulina. 10 gramos de pica pica, de aminoácidos. 5 gramos de cocicós, que es ajo, orégano y eucalipto. Eso para los reproductores, para los pájaros que van a concursar, añadiremos los 10 gramos del pigmento que necesiten sacar el máximo, ya sea amarillo o rojo, y luego para los pájaros de concurso añadiremos, en este caso en nuestras variedades que son el Bruno Pastel y el Faeo, la Feomelanina Plus, mi fórmula. Que añadiremos 20 gramos por kilo. Y con esto no se necesita más. Recordad, si vuestros reproductores mudan bien con la alimentación que estamos haciendo de la piste, linaza, perilla y verdura, no necesitaríamos ese producto. Yo lo doy porque lo aconsejo, porque favorece la estructura de la pluma y como no es malo, yo lo doy. Sistema inmunitario, súper importante. Y recordad, esta fórmula, pese a llevar una concentración de aminoácidos bomba, lleva en su fórmula la combinación para mejorar y potenciar el sistema inmune de nuestras aves. Es lo que lo hace una maravilla. Y desde aquí, pues veníais muchos esperando el tema de la suplementación y tal. Mucha gente se creería que yo aquí doy un montón de cosas. Para mí ya son un montón de cosas, pero bueno, son creo que las justas y necesarias para la salud y el buen hacer y la competición de mis pájaros. Si hay alguien que no quiere competir, pues que no le dé los pigmentos. Si los quiere tener, no hace falta dar mucha cantidad de pigmentos si no quiere competir, ¿vale? Esto es para competir y sacar el máximo de nuestros pájaros. Si no se da tanta cantidad, van a estar bonitos igual, si no se va a competir, pero no se van a cargar los pájaros de un exceso de productos que no son necesarios si no van a competir. Por lo tanto, ahí lo tenemos todo. Espero que os haya gustado este vídeo porque, aunque parece muy sencillo, es una cosa a tener en cuenta. Importante la espirulina, muy importante la espirulina para el próximo año. Muy importante el cocicós, muy importante que los animales se vayan ellos solos, el sistema inmunitario súper fuerte, a niveles altos. Las dos cosas lo producen. Bueno, compañeros, un saludo a todos y espero que os haya gustado este vídeo. Should be getting after it. I got facts over facts.